Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio, el episodio 10, de Leyendo con el danés. Bueno, el concepto de la angustia. Y estamos ahora, que voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Voy a poner el texto. Sí. Compartir. Bueno, ¿en dónde nos quedamos? Estamos por empezar el Capítulo 2, para empezar el capítulo 2, sí. El capítulo 2. Bueno, Gallo, ¿querés empezar con la lectura? ¿O querés leer yo? Yo leo, no hay problema. Meta. Espera que llego porque estoy medio perdido. ¿Qué página es? ¿Página? Ahí estoy buscando también yo. Página 104. 104. Ahí está. Ahí está. Mirá, empieza ya bastante fuerte. Bueno, Mirá cómo leemos, arranca. hacemos. Empezamos fuerte acá. Pero escúchenme, yo las últimas dos veces leí medio, le pegué una acelerada a la leída porque era denso, pero tenía así estaba como escrito sin respirar. Si ustedes quieren cortarme en algún momento para comentar y después retomamos la lectura, porque las últimas veces leímos de corrido y después comentamos, pero si quieren interrumpir, interrumpan porque yo no los estoy viendo. Bueno, Grisi, vos también querés interrumpir. Quiero decir, córtenme si quieren comentar algo específico y no quieren que se les pase. Capítulo 2, la angustia como pecado original progresivamente considerado. Con la pecaminosidad quedó puesta la sexualidad. En ese mismo instante comienza la historia de la especie humana. La angustia progresa del mismo modo que lo hace la pecaminosidad dentro de la especie, es decir, según determinaciones cuantitativas. La consecuencia del pecado original, o dicho en otras palabras, la presencia del pecado original en el individuo, es una angustia solo cuantitativamente diferente de la de Adán. En el estado de inocencia, y desde luego, es necesario que podamos hablar de un estado semejante en el hombre posterior a Adán, el pecado original ha de contar con la ambigüedad dialéctica de la que surge la culpa en virtud del salto cualitativo. En cambio, no hay ninguna dificultad en que la angustia sea más refleja en un individuo posterior que en el mismo Adán, por la sencilla razón de que en el primero se hará sentir el peso del incremento cuantitativo que va aumentando a medida que la especie avanza. Sin embargo, la angustia de suyo no representa jamás, ni ahora ni al principio, una imperfección en el hombre. Al revés, es menester afirmar que la angustia es tanto más profunda cuanto más original sea el hombre, una vez que el individuo, al ingresar en la historia de la especie, tiene la obligación de apropiarse ese supuesto de la pecaminosidad en el que está implicada su propia vida individual. Pará, Cacho. En este sentido, se puede... ya, me encantó. Y ya, es que no se puede así. No, bueno, hay algo que está bueno puntualizar acá, que es que está poniendo a la angustia como... Está diciendo no es una imperfección, no es algo que no debería estar y está. Es casi constitutivo lo que está diciendo en algún sentido. Muy a contrapelo de la lógica, yo diría que del siglo XXI, que es algo que se terminó de cocinar en el siglo XX
Y ahora la angustia no es algo que podamos tener, es algo anormal, algo a erradicar, a borrar, a medicar, a tratar con un tratamiento como para no sentirlo del modo que sea. Y acá este tipo está diciendo, bueno, no es una imperfección en el ser humano. Parece que no. Porque me parece, no sé si será por esto, pero a mí me parece que es porque tiene que ver con la libertad. O sea, con la posibilidad, la libertad en tanto posibilidad, ¿no? Entonces, no, yo lo entiendo como que la angustia está vinculada con eso. Entonces, tiene que ver con una elección, o como es que dice Kierkegaard, la libertad en tanto posibilidad de hacer algo, ¿no? No, o sea, no el libre albedrío ni nada. Entonces, ahí me parece que está la cuestión, creo que puede estar la cuestión, ¿no? Completamente. Sí. Me parece re importante también el comentario de Martín en lo que se refiere a que cuando uno siente angustia, piensa que es algo individual y él lo pone como algo de la especie. Yo creo que sería mucho más rico poder pensar la angustia como algo que nos pasa a todos y no como algo que me pasa a mí. Perfecto. Efectivamente. Ahora, cada cual se le juega a su propio ser en su angustia. También, digamos, o sea, por eso cada uno es sí mismo y la especie. Sí, la angustia es algo de toda la especie, pero yo tengo que vérmelas con mi angustia. Claro. ¿No? Entonces, por eso, en este capítulo, Kierkegaard nos va a hablar de cómo es tan importante aprender a angustiarse. O sea que hay que aprender a hacerlo. Ni tanta angustia que quede sumido en ella y venga la quedia o la depresión, digamos, el caer en la angustia y hundirnos, dice él, en la angustia, ni esa falta de angustia que expresa una brutalidad, expresa falta de interioridad. Digamos, nadie que vaya hacia adentro no se angustia. Por eso, acá esta frase que quedó ahí, la angustia es tanto más profunda cuanto más original sea el hombre. Métele, bueno. Y está... Digo, cuando quieras retomar. Bueno, ahí hay un pozo profundo, digamos, de donde puede brotar mucha agua fresca, porque contrario a, como vos decís, al deseo de la época presente de aniquilarla, o sea, no, hay que aprender a ir hasta el fondo de la propia angustia porque ahí radica esa originalidad y la posibilidad de abrazar lo divino, que es la libertad, como decía Rick. Entonces, no hay posibilidad de alcanzar el sí mismo, de llegar a ser uno mismo, de esa singularidad de la que nos habla el autor, si no es a través de un proceso de aprender a angustiarse. Que es angustioso aprender a angustiarse, pero cuando uno lo logra, lo que alcanza es nada más y nada menos que una libertad profunda que brota de sí. Y que conecta con lo divino. Entonces esto es una gema. Es una gema. Bueno, avanzamos con la lectura. También interesante esto cómo arranca, digamos, retomando esta idea de que con la pecaminosidad está puesta la sexualidad, aunque la sexualidad no sea propiamente lo pecaminoso, y que con la sexualidad inicia la historia. Y fíjate, digamos, por eso es precursor de tantas corrientes psicológicas. Sí. Porque esto es profundamente original en términos de la psicología del ser humano. Se refiere y además lo dice desde su cristianismo, o sea que realmente es muy potente esto. Gallo se refiere a la sexualidad como a la diferencia entre el varón y la mujer cuando usa el término sexualidad. A mí me da la impresión que lo usa como la pérdida de la inocencia.
en ese sentido, de que cuando el ser humano se reconoce como un ser sexuado, aparece la historia. Digamos, si Adán no hubiera perdido, entre comillas, esa inocencia, y está vinculadísimo al concepto de libertad, el de la sexualidad. O sea, realmente hay algo acá profundo, ¿no? Lo vamos a dejar ahí y veamos qué dice él. Sí. ¿Eh? Sí. Dale nomás. Bueno. Estás muteado. Ah, bien. En este sentido, se puede decir que la pecaminosidad ha adquirido un mayor dominio y que el pecado original se halla en periodo de crecimiento. El que se den hombres que no sientan en absoluta ninguna angustia es un hecho que hay que interpretar partiendo de la idea que tampoco Adán habría experimentado ninguna angustia si hubiera sido meramente un animal. El individuo posterior, lo mismo que Adán, es una síntesis que tiene que ser sostenida por el espíritu, pero se trata de una síntesis derivada y por consiguiente queda establecida con ella la historia de la especie. Aquí radica el más o el menos de la angustia que haya en el individuo posterior. No obstante, la angustia correspondiente no es angustia por el pecado, puesto que todavía no existe la distinción entre el bien y el mal, distinción que solo aparece con la realidad de la libertad. Si tal distinción ya existe antes de que la libertad se haga real, entonces no pasará de ser algo así como una idea presentida, que a su vez muy bien puede significar un más o menos dentro de la historia de la especie. Es que la angustia sea más refleja en el individuo posterior, el que la angustia sea más refleja en el individuo posterior como consecuencia de su participación en la historia de la especie, historia comparable con un hábito que indudablemente equivale a una segunda naturaleza en nosotros, pero que a pesar de todo no es una nueva cualidad, sino solamente un progreso cuantitativo, es un hecho que dimana de que la misma angustia entre ahora en el mundo con un segundo significado, además del que ya tenía. El pecado apareció en medio de la angustia, pero también nos trajo una angustia consigo, porque la realidad del pecado es tal que no tiene consistencia. De un lado, la continuidad del pecado es aquella posibilidad que causa angustias. De otro, la posibilidad de una salvación es, a su turno, una nada que el individuo ama y teme al mismo tiempo, ya que siempre es esta la relación que media entre la posibilidad y la individualidad. Esta angustia solo queda superada en el momento en que la salvación sea realmente establecida. La nostalgia del hombre y de la criatura no es, según se ha solido afirmar con no poco sentimentalismo, un dulce anhelo. Para esto sería necesario que el pecado estuviese desarmado del todo. Sin duda que me darían la razón en lo que estoy diciendo todos aquellos que intenten situarse de verdad en el estado de pecado, al mismo tiempo que toman nota del modo de manifestarse en sus almas la correspondiente esperanza de salvación. Por cierto, que todos estos se sentirán bastante cohibidos ante el desparpajo estético de semejante sentimentalismo. Pues, mientras solo hablemos de esperanzas, el pecado seguirá conservando la hegemonía dentro del hombre y no podrá, por menos de mirar con malos ojos, todo lo que se refiera a la esperanza. De esto trataremos más adelante. Baste decir ahora que cuando la salvación queda establecida, la angustia pasa a ocupar un puesto de retaguardia, lo mismo que la posibilidad. Esto no significa que la angustia quede aniquilada. Al revés, si se la utiliza rectamente, entonces se empieza a
hacer un nuevo papel. Véase el capítulo 5. La angustia que el pecado trae consigo llega a alcanzar una proximidad acuciante cuando el individuo mismo comete personalmente un pecado. Pero en todo caso también está presente de una manera oscura como un más o menos dentro de la historia cuantitativa de la especie. Por esa razón, no es nada difícil tropezarse aquí con el fenómeno de que a alguno le parezca que se hace culpable meramente en virtud de la angustia que le acecha tan de cerca, cosa que no se puede afirmar que le ocurriera a Adán. Sin embargo, lo cierto es que todo individuo solo se hace culpable por sí mismo. Claro que también es verdad que lo cuantitativo dentro de la relación generacional ha alcanzado aquí su punto álgido y causará no pequeño desconcierto en cualquiera de las perspectivas en que no se mantenga firmemente la indicada diferencia entre lo cuantitativo y el salto cualitativo. De este fenómeno se hablará más adelante. Por lo general, es algo que suele ignorarse y no cabe duda de que esto es lo más cómodo. Otras veces se suele considerar de una forma sentimental y conmovedora, no sin cierta simpatía cobarde, dando gracias a Dios por no haber llegado a ser uno de esos. No caen en la cuenta de que semejante acción de gracias constituye una traición contra Dios y contra uno mismo. Y también se les pasa por alto que la vida siempre oculta fenómenos análogos en los que no es nada improbable que uno se vea comprometido. Desde luego, hemos de tener simpatía con todo el mundo, pero esta solo será verdadera cuando estemos profundamente convencidos de que lo que le ha sucedido a un hombre determinado nos puede acontecer a todos. Solo así seremos de provecho para los demás y también para nosotros mismos. Es bien imbécil el médico de un manicomio que se crea en posesión de una cordura vitalicia y piense que su pequeña inteligencia no sufrirá ningún daño por muchos años que viva. Indudablemente que este médico es en cierto sentido más cuerdo que los locos que están a su cuidado, pero por otra parte es mucho más imbécil que todos ellos y de seguro que no curará apenas a nadie. Por lo tanto, la angustia significa ahora dos cosas. En primer lugar, la angustia dentro de la cual el individuo pone personalmente el pecado por medio del salto cualitativo. Y en segundo lugar, la angustia que ha venido y sigue viniendo con el pecado. Esta angustia, consiguientemente, también viene al mundo, si bien de un modo cuantitativo, cada vez que un individuo peca. Graciano, te quería interrumpir un segundo. Bueno, hay varias cosas acá, pero hay una que a mí me resulta muy potente y aparte tiene que ver con, a veces cuando a Kierkegaard también se lo califica como muy individualista, como solamente habla del camino interior, etcétera. Acá cuando él dice que debemos tener simpatía con todo el mundo, pero esta solo será verdadera cuando estemos profundamente convencidos de lo que le ha sucedido a un hombre determinado nos puede acontecer a todos. Solo así seremos de provecho para los demás y también para nosotros mismos, ¿no? Ahí yo también leo lo del amor al prójimo, pero me parece muy, muy potente esto, ¿no? Completamente, Rick, completamente, porque ahí, bueno, justo con Cis estábamos compartiendo por chat de un reel de un psicólogo bastante piola, que creo que es psicoanalista, él, que plantea una reivindicación de Charly García, ¿viste? Del tema bancate ese defecto. Y él dice que lo que ama de Charly es su reivindicación de la singularidad. Entonces ahí hay que distinguir entre la individualidad y la singularidad. Al ser cada uno sí mismo y la especie,
Esto yo lo repito porque es realmente, hay mucho para sacar acá. Kierkegaard, siendo el camino interior, se conecta con todos los seres humanos. Al ir hasta el fondo de su angustia, nos permite a nosotros también poder sentirnos también habilitados para decir, este fenómeno nos acontece a todos, como decía Cise, pero yo puedo hacerme cargo de la mía, ¿no? Entonces, muy, muy, muy lejos de un individualismo está Kierkegaard. Sí, el chabón era excéntrico, era muy particular, bueno, daba dolores de cabeza en su comunidad porque era muy, muy particular, pero jamás un individualista, jamás. Jamás. Es más, la mayor obra de amor al prójimo que uno puede hacer, en un momento él lo plantea, es el ser sí mismo. El llegar a ser uno mismo. Es un acto de amor a los demás también. Porque ¿quién quiere vincularse desde la inautenticidad? No, vos no levantes las manos, si somos 4 hoy. Abrí el micrófono nomás, interrumpime. Sí sé. Miren, yo es la primera vez que leo a Kierkegaard y por eso quería hacer una pregunta que tal vez va a ser repetitiva, porque me doy cuenta que saben mucho del autor. Yo no entiendo qué es el salto cualitativo. Bueno, acá hay que entender el contexto de que cuando empezamos el primer día nomás, hablamos y el segundo, del vínculo con Hegel. Hegel, cuando escribe la lógica, que acá le contesta bastante, plantea que hay un momento en donde para que haya un progreso, un avance, un devenir en la historia de la humanidad y en el pensamiento, tiene que haber en un momento un salto cualitativo. Ese salto cualitativo en Hegel se da desde la lógica. Por ejemplo, cómo se pasa del ser a la nada y de la nada al devenir. ¿Sí? Es impresionante ese texto de Hegel. Yo me he tomado hace muchos años el trabajo de estudiar. Es muy difícil, pero es impresionante porque cuando él analiza el ser, plantea, el ser contiene en sí mismo la nada. El ser contiene su propia negatividad y cuando esa negatividad, digamos, se activa dentro de la positividad, se da un salto cualitativo, que es la del devenir. No hay devenir sin un vínculo entre el ser y la nada. Entre lo positivo y lo negativo, entre la afirmación y la negación, el salto cualitativo es la negación de la negación. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Más o menos? Sí, más o menos. Toda afirmación es una negación, dice Hegel, y toda negación es una afirmación. Eso, que vendría a contener esa tensión dialéctica, para Hegel se resuelve cuando hay un salto cualitativo, que es la negación de la negación, que permite un movimiento que supera esa tensión, conteniendo las dos. Estoy explicando dialéctica hegeliana en 2 segundos, en 2 minutos. Entonces, él utiliza mucho este concepto del salto cualitativo porque en realidad es lo que hace la diferencia. No hay posibilidad de que aparezca una diferencia por pura acumulación cuantitativa. Tiene que haber un salto cualitativo. ¿Sí? Algo que altere, no voy a decir que permita el devenir, que permita que pase otra cosa. Claro. ¿Sí? Si no se entiende, no importa, digamos, no importa, pero él lo que dice es que el pecado no puede ser mera acumulación de hoy pequé, hice 8 pecados, hoy hice 7 pecados. No, el pecado es un salto cualitativo, ingresa cuando que el ser humano peque o deje de pecar, es un salto cualitativo en su existencia. Igual,
como que va preparando un terreno, porque también, ¿qué es el pecado en Kierkegaard? Es también todo un desarrollo. Está mucho más allá de ser una cuestión ética, no es el bien y el mal. Y acá en el parágrafo anterior que leíamos lo plantea. Digamos, no puede haber pecado a partir del conocimiento del bien y del mal, porque como sabemos, Adán no sabía qué era el bien y el mal cuando le plantean esta cuestión. Entonces, la angustia no está en elegir entre el bien y el mal. La angustia está en elegir. Que era un poco lo que vos decías el otro día, Tincho. O sea, yo tengo tantas posibilidades, 4, 5, para tal cuestión. Todas me angustian. Todas me generan angustia. Me ofrecen un ascenso en el trabajo. ¿Acepto o no acepto? Si acepto, si pienso las posibilidades de aceptarlo, tengo un montón de angustia. Pero si no lo acepto, también. Ahora, en algún momento tengo que elegir. Lo que angustia es la posibilidad. ¿Por qué? Porque queda en el reino de la indeterminación. Bueno. No sé si... Claro, de eso también creo que habla Hegel también de lo universal y lo particular, no habla de la angustia, por supuesto, pero él habla de lo que recuerdo yo de la filosofía del derecho, creo. El tema es que, claro, sí, está lo universal, existen todas las posibilidades. Ahora, cuando yo me particularizo en algo, ya desapareció lo universal. En términos de Kierkegaard es cuando tomo una decisión, digamos, o cuando, bueno, ante todas esas posibilidades, bueno, elegí. Entonces, lo que nos angustia me parece es que, o sea, por un lado están todas las posibilidades, pero también nos angustia, porque es un montón, ¿no? Es el vértigo de la libertad. Pero por otro lado también nos angustia que sabemos que al particularizarnos, al tomar una decisión, quedan afuera todas. Bueno, ¿por qué? Porque somos seres humanos. Exacto, y eso es constitutivo, como decían hoy, con el tema de que la angustia es de toda la especie. ¿Por qué? Porque es constitutivo del ser humano. Si el ser humano no se angustia, nunca podrá ser libre. Y si no es libre, pierde su humanidad. Por eso acá está el salto cualitativo que da la filosofía con este hombre. Pensemos que la modernidad, filosóficamente hablando, es súper, digamos, tiene concepciones muy deterministas, tanto en el empirismo como en el racionalismo. Kant empieza a plantear un poco el problema de la libertad, pero Rousseau, pero lo empiezan a plantear en otros términos. Lo maravilloso que hace Kierkegaard es plantearlo no como una idea absoluta, esto de Hegel, ¿no? De que sí, el espíritu absoluto es absolutamente libre y se elige permanente a sí mismo en el devenir, pero eso es pura abstracción. Lo que importa acá es el ser humano concreto, en su vida concreta, en su existencia, porque además nosotros decimos, tengo que elegir. Sí, pero tengo que elegir y eso no me elimina la angustia, porque mañana tengo que volver a elegir y pasado tengo que volver a elegir. Y siempre estoy a punto de caer, digamos, en la tentación de fundirme, de negarse, de no elegirse a uno mismo, de pecar. Porque si no hay libertad, tampoco hay pecado. Aunque el pecado sea la no libertad, va a decir después. Pero no puede haber pecado si necesariamente se peca. Si es una necesidad, tampoco hay salvación. Hay mucho. Nosotros hice ahí un trabajo, una charla con Oscar Cuervo sobre el vínculo entre Nietzsche y Kierkegaard. Para nosotros hay muchas cuestiones que se tocan.
Podríamos decir igual, hablando kierkegaardianamente, que Nietzsche trató desesperadamente de llegar a ser sí mismo, que terminó desesperando de sí mismo. Pero bueno, es espectacular esa relación. Es más, el vínculo ese que hicimos, lo hicimos a través de una carta que Nietzsche le manda a George Brandes, que era su traductor al danés, y George Brandes le acerca los papeles de Kierkegaard para que lo lea, y él en la carta a Nietzsche le dice: necesito que se cure. Voy a tratar de leer a este filósofo que vos me decís, y dice: necesito que se cure. Ay, no me acuerdo, no me va a salir ahora. Algo así como mi vanidad. Quizás este autor me ayude a curarme de la vanidad. O sea, hace una confesión muy fuerte y pocos meses después queda catatónico Nietzsche. Entonces no sabemos si lo llegó a leer o no. ¿Qué pasó ahí? No, realmente es impresionante. Pero bueno, no sé si se entendió más o menos, aunque sea más o menos lo del salto cualitativo. Digamos, si no hay salto cualitativo, no hay diferencia. No hay diferencia, hay acumulación, hay cantidad. Es como una síntesis. Es la síntesis. Por eso, la síntesis, ¿qué es el ser humano? Dice Kierkegaard, es la síntesis entre el alma y el cuerpo sostenida por el espíritu, y el espíritu es el reino de la libertad. Lo que hace la síntesis, lo que produce la síntesis es el espíritu. El ser humano está determinado en cuanto a espíritu, dice en La enfermedad mortal. ¿Y qué es el yo? Es la síntesis de la síntesis. Bueno, es conceptualmente denso esto. No se puede desentrañar así nomás. Sí, amor. Tenés que abrir la llave. No se prende ahí, tenés que abrir la llave de agua caliente. No. Gracias, igual bastantes pistas para seguir indagando por fuera de la lectura, ¿no? Gracias. Bueno, avancemos. Yo siempre digo, esto es siempre a tientas, y uno cuando puede avanzar en la lectura va descubriendo cosas, no sé si se puede explicar siempre. Es más, Kierkegaard te da esa posibilidad también de siempre encontrarle una nueva vueltita. ¿No? De una. Che, sigo leyendo un ratito. Pues Dale, lee vos, amigo. Bueno. No es mi propósito escribir una obra erudita, ni tampoco perder el tiempo buscando pruebas de confrontación literaria. Los ejemplos que se aducen en los libros de psicología carecen con frecuencia de la debida autoridad psicológico-poética. Son traídos a colación como hechos aislados, como simples pruebas notariales. Precisamente por esta razón, uno no sabe a qué carta quedarse, es decir, si llorar o ponerse a reír viendo los enormes esfuerzos que el pedante solitario de turno realiza por lograr sacar de tales ejemplos una especie de regla general. En cambio, el que se ha ocupado de una manera metódica con la psicología y con la observación psicológica, llega a adquirir al final una flexibilidad típicamente humana que le capacita para improvisar enseguida sus propios ejemplos. Seguramente que estos ejemplos no comportan la autoridad de lo fáctico, pero no por eso dejan de gozar de otra clase de autoridad muy peculiar. Sin embargo, esa flexibilidad no se alcanza sin ciertas condiciones. Por lo pronto, el observador psicológico ha de tener más agilidad que un acróbata para poder deslizarse por los repliegues más hondos del alma humana y remedar las diversas posturas que allá en el fondo adoptan los hombres.
Después, a la hora de confidencias, su silencio ha de encerrar algo de seductor y voluptuoso, de tal suerte que los secretos confidenciales encuentran agradable eso de salir a la superficie y ponerse a charlar entre ellos en un ambiente de soledad y calma artificialmente conseguidas. Y, finalmente, aquel también ha de poseer en su alma la suficiente originalidad poética para hacer enseguida un resumen total y sacar una regla general de aquellas cosas que en el individuo nunca se dan sino de un modo fragmentario e irregular. Una vez que el observador se haya perfeccionado de esta manera, ya no necesita ir a buscar sus ejemplos en los repertorios literarios ni exhumar viejas reminiscencias, sino solo sacar del agua, como quien dice, todas sus observaciones, que se mantienen bien frescas y todavía vivas y coleando en medio de una maravillosa gama de colores. Ni siquiera necesita complicarse la vida yendo de acá para allá con el afán de fijar su atención en esto o aquello. Al revés, lo único que tiene que hacer es quedarse tranquilo en su misma habitación como un agente de policía que, sin embargo, sabe todo lo que pasa. Lo que necesita puede modelarlo enseguida. Lo tiene inmediatamente a mano en virtud de su experiencia general. Del mismo modo que en una casa bien instalada no es necesario ir a la calle a buscar agua, sino que la tiene uno en el piso gracias a la alta presión. Si, a pesar de todo esto, nuestro observador tiene alguna duda ocasionalmente, no tardará mucho en salir de la misma, pues está tan bien orientado en lo concerniente a la vida humana y posee una mirada tan agudamente inquisitiva que pronto sabrá a dónde dirigirse para encontrar con facilidad una determinada individualidad que sirva al experimento. Sus observaciones serán más fidedignas que las de ningún otro, aunque no las apoye con nombres y citas eruditas. Por ejemplo, que en Sajonia había en cierta ocasión una muchacha aldeana en la que un médico observó, o que en Roma hubo un emperador del que tal historiador nos cuenta, etcétera, etcétera. Como si hechos semejantes no ocurrieran más que una vez cada 1000 años. ¿Qué interés tendría entonces la psicología? Por eso nosotros tratamos de las cosas que suceden todos los días, suponiendo que el observador esté allí. Sus observaciones han de tener un sello de frescura y el interés de la realidad. Para ello basta que él tenga la precaución de controlarlas. Con este fin, procure imitar en sí mismo cualquier talante y cualquier estado de alma que haya descubierto en otra persona. Luego mira si puede engañar con la imitación a la otra persona, arrastrándola a una ejecución tan extremosa que ya no sea más que su propia creación en fuerza de la idea. Así, cuando se quiere observar una pasión, se empieza por elegir al individuo adecuado. Este es el momento de conseguir artificialmente aquel ambiente de calma, silencio y soledad que es preciso para sonsacarle el secreto. Después se ejercita uno mismo en lo que acaba de llegar a conocer, hasta estar en condiciones de poder engañarlo. A continuación se trazan los rasgos esenciales de la pasión observada y se le presenta al sujeto del experimento en toda su grandeza sobrenatural. Si este juego ha sido bien llevado, entonces el individuo correspondiente no podrá por menos de sentir un alivio y una satisfacción indescriptibles, algo así como los que experimenta un loco cuando alguien logra apresar y poner al aire de un modo poético, expulsándola aún más lejos, la idea fija que tiene embargado al primero. Si no se tiene éxito en la empresa, entonces hay que buscar la causa en algún que otro error dentro de la operación misma, o quizá en el hecho de que el individuo experimentado sea un ejemplar mediocre. ¿Sigo o hacemos un cortecito? No, hay por ahí uno o dos comentarios ahí respecto de esto que venimos insistiendo, que cada uno es sí mismo y la especie. Fíjense que está bueno porque justo hablábamos del tema de la frescura, del agua, del pozo de agua, de todo eso. Justo toma ese ejemplo. Pero realmente,
digamos que si hablamos de lo que es cotidiano, de lo que nos sucede a todos, y lo trabajamos con profundidad psicológica, con rigurosidad, metódicamente, uno... Uy. No sé si soy yo o Gallo se trabó. Sí, se cortó, parece. Sí. A ver. Graciano, si nos escuchás, algo pasó. Ahí está. ¿Estás? Estoy, pero no sé si me escucharon porque No. se me bajó la señal de internet. Retomá desde si uno, en esto de ser uno mismo la especie, si uno metódicamente, y estabas como retomando esa Claro, parte. si uno con profundidad psicológica, metódicamente, aborda el problema de sí mismo, Mm, llega hasta el fondo de sí mismo, en realidad también está hablando de toda la especie. mm, Esto, por ejemplo, estéticamente lo logran los artistas. mm. ¿Por qué leemos? ¿Por qué Rick, que viene del palo de la literatura, por qué leer a Dostoyevsky 150 años después tiene un valor? ¿Por qué leer al Quijote o Las Mil y una Noches? ¿Qué sé yo? No importa. Porque hay algo ahí de lo humano, la mitología, qué sé yo, no Sí, importa. Jesús diciendo, si una semilla no muere, no puede dar fruto, hay algo que nos pasa Exacto. a todos, porque toca También un lugar pienso, también pienso acá que algo que nos quedó pendiente de la anterior fue cuando el médico que piensa que él es el único, el que está sano y pobre de sí, todos sí, los que está afuera. locos, a mí me hace acordar al ejemplo, respecto del pecado está esto, ¿no? Al ejemplo de el publicano y el sacerdote, cuando está uno arrodillado a los gritos, pegándose en el pecho y llorando, perdóname que yo soy un pecador, y el que está, el sacerdote ahí adelante, escandalizado, diciendo, perdona a este loco, a este pobre pecador, ¿no? O sea, como Jesús diciendo ahí, ¿quién es el que se salva de los dos? Sí. ¿No? Y entonces pienso como, bueno, ahí me parece que hay algo porque tiene que ver con cuando uno, el poder que tiene una historia, el poder que tiene un artista de poder encontrarse a sí mismo y de sacar de ahí para los demás, pero en realidad como una donación. Que para mí, yo tengo para mí que Kierkegaard todo el tiempo habla de sí mismo. Cuando él habla de este psicólogo profundo que es capaz de buscar ejemplos en cualquier situación cotidiana, está hablando de él como escritor, porque es lo que él hace. Uno siente esa frescura cuando lo lee. Y me da esa impresión. Sí, está hablando, sí, y para mí también es consciente de que todo lo que está diciendo le pasa a él, digamos, ¿no? También. Efectivamente. Sí, cuando las personas a veces, me llama la atención cuando a veces hablamos de la gente. No, porque la gente es esto, como si nosotros no fuéramos la gente también. Nada. Claro. Bueno, ahí hay un concepto de Kierkegaard muy interesante que es el del público, o lo uno, ¿no? Como la masa, ¿no? La gente, si se quiere, donde la singularidad se ve completamente diluida, ¿no? Y hay una igualación, ¿no? Hay una igualación. Entonces, bueno, cuando plantea acá, por ejemplo, el tema de sonsacar el secreto, ¿no? Vamos, se necesita un ambiente de calma y de silencio para que eso profundo emerja. Entonces, bueno, lo fundamental es encontrar el ejemplo adecuado. Encontrando el ejemplo adecuado, estoy hablando de todos los seres humanos. Además, es muy estético en ese sentido, porque buscar el ambiente es como buscar que la persona esté en un estado.
Hay una palabra ahí que es el stemning, que es la idea de tonalidad, o el temple, ¿no? Refiere en danés a una palabra vinculada a la música, que es dar con el tono, con ese ambiente, con el temple anímico que se necesita para llegar a ciertas profundidades. O sea, ¿no? Que en el ámbito de lo estético es clave, o sea, una obra de teatro, por ejemplo, que no tiene ese silencio del público, que no tiene ese pacto ficcional, no ocurre. Si el público empieza a hablar o empieza como es, a murmurar, o si alguien se levanta, tose, ya se interrumpe ese ambiente, ¿no? Que también es fundamental en la prédica, a la hora de que alguien pueda predicar algo. Se necesita un temple. Y los libros de él, cada uno tiene también una tonalidad. Por ejemplo, las obras del amor, él pide que se lea en voz alta y muy despacio. No puedes leer como una lectura así rápida. Me hace pensar me gustó esto de esta palabra, ya creo que en algún momento porque él la repite bastante, ¿no? Esta palabra. Sí, la cuestión y me hace pensar en el ámbito de la escucha. Es fundamental, y bueno, Rogers, lector de Kierkegaard, habla de la atmósfera que se tiene que dar en el contexto de una escucha. Tiene que haber eso, una atmósfera, que no es necesariamente un mueble, una atmósfera de quien escucha. O sea, la tiene que propiciar quien escucha, como crear las condiciones para que algo ocurra. Realmente es fundamental en la escucha. Es fundamental no estar como desacompasado en algún punto con el tono, con el modo, con la cadencia con el que el otro trae su angustia o su preocupación o lo que le sucede, ¿no? Sí, incluso la alegría, porque si alguien te viene a contar algo re contento y vos no estás entonando, no estás sintonizando, hasta podés ser desafortunado a la hora de responder a esa alegría del otro, ¿no? Qué sé yo, comparándote o no pudiendo alegrarte en la alegría. Quiero decir, no sea solo con pasiones tristes o pasiones, entre comillas, negativas, más abajo, sino también con pasiones potentes, alegres. Y pienso lo mismo respecto de los que somos profes y trabajamos en el aula, digamos, que es el gran problema que tenemos. ¿Cómo hacemos para generar las condiciones de posibilidad para que el aprendizaje ocurra? Es hoy el desafío mayúsculo, tener esa atmósfera. Vos, una vez que lograste la atmósfera, cualquiera puede aprender cualquier cosa. Yo de eso estoy completamente convencido. Pero hay tantos distractores, tantas situaciones que irrumpen, interrumpen, rompen eso que se necesita, ¿no? El otro día estuve en una escuela, por ejemplo, y estuve, no sé, un par de horas, y yo decía, ¿cómo hacen este equipo para gestionar? Porque nos deben haber golpeado la puerta de la dirección 15 veces. O sea, la interrupción constante. ¿No? Entonces, bueno, eso también es algo para poder problematizar. Sí. Hace poquito leí un libro que se llama Psicología de Masas, de Freud, y hace hincapié en esto del Estado, para poder influir, para poder sugestionar, y todo tiene que ver con el estado anímico y con el estado que se puede generar. También me recuerda un poquito a un libro que se llama Antropología en sentido pragmático, que es de Kant, donde él dice que, bueno, hay herramientas a las que muchos no pueden acceder para poder lograr este estado. Y si lo traemos al hoy, ¿a cuántas personas se le propicia el estado estético de poder captar la belleza que nos rodea? En realidad, a los
que tiende la actualidad es a que nuestro estado sea, no sé, tengo que ir a trabajar y vuelvo recansado y no tengo ganas de nada. No hay como que se propician estos estados de poder reflexionar. Completamente, completamente. Bueno, tuvimos una expo escuela hoy, en una escuela, una profe de ciencias naturales le hizo hacer un trabajo a los chicos que registren amaneceres y atardeceres. Y bueno, trabajaron toda la cuestión del sol y de cómo impacta el sol en la vida cotidiana y los ritmos circadianos con chicos, digamos, de 14 años, 13 años, de los más chiquitos del nivel secundario. Y los pibes estaban fascinados. Entonces yo les preguntaba, ¿ustedes tenían registro de atardecer, del amanecer, en el sentido de, ¿le prestaban atención a eso? Y me decían, no es que no le prestamos atención, pero a partir de este trabajo es como que estamos súper pendientes de eso ahora, ¿no? Y digo, fíjate vos cómo alguien con esta disposición permite eso, un registro de esto que pasa todos los días. Y cómo lo que decís del cansancio nos pasa a todos, ¿no? Digamos, cómo uno está permanentemente cayendo en esa impropiedad de dejarse llevar puesto y perderse esa belleza, esa magia que realmente ocurre todo el tiempo, todos los días. Y acá también, yo lo había citado la otra vez, pero recomiendo muchísimo Los lirios del campo y las aves del cielo, que es un texto edificante, en donde Kierkegaard dice, el lirio, que es la flor más común del campo, digamos, el lirio, está ahí. Su flor tiene una lección para darte todos los días. Y si no la tomas a la lección o no la aprendes, no te juzga ni te apura, te espera. Y cuando aprendiste la lección, el mérito es tuyo. Tremendo. Eso hace un maestro. Tremendo. Tremendo. Hermoso. Espectacular, hermoso. Graciano, es conmovedor. Sí. ¿No? ¿Y qué porque no, fíjense, perdón, toma este pequeño fragmento del Sermón del Monte y escribe un libro de 300 páginas con ese fragmentito, porque va hasta la profundidad de lo más. Es conmovedor. Sí, Rich. Quería citar un poco, yendo un poquito para atrás, un libro que vos citás mucho y respecto a esto de escuchar una voz, es el libro de Oscar Cuervo, de la introducción a Kierkegaard, donde reflexiona bastante sobre el tema de los seudónimos y de esto, de las voces y de la escucha, ¿no? Que es un libro altamente recomendable porque es un libro aparte bastante accesible como para introducirse en la obra de Kierkegaard. Sí, es lo más, sí, es lo más. Después hay otro de introducción a Kierkegaard que es muy bueno, que es de Manfred Svensson, que está nacionalizado chileno. Manfred es hermano en la fe también. Y el libro se llama Polemizar. A ver, para que lo busco. Sí, bien. polemizar, edificar y... sí, lo leí, es extraordinario ese tema. Polemizar, edificar, no me acuerdo, hay otro verbo que no recuerdo. Aclarar. Polemizar, aclarar, edificar. El pensamiento de Søren Kierkegaard. Que él plantea esto, que lo que hace todo el tiempo Kierkegaard, todo el tiempo en todos sus textos, es polemizar, aclarar y edificar. Y es impresionante porque es verdad, polemizar, aclarar y edificar. Bueno, hay cosas muy, muy, muy hermosas. ¿Sí? Bueno, lo importante me parece